Bueno, mm, hablando de organización, que vengo hablando mucho de este tema, pensaba qué difícil que nos resulta organizarnos y cuál es la mejor ayuda que podemos recibir en todo caso cuando estamos en ese proceso. Y ahí quería destacar la diferencia que tiene el coaching con respecto a la psicoterapia, ¿no? Las personas con TDAH sabemos lo que tenemos que hacer, no es que no lo sabemos, pero no lo podemos hacer en el momento que lo deberíamos hacer. Por eso muchas veces la práctica de coaching en TDAH es tan buena porque acompaña a la persona a poder ejecutar acciones desde lo que está en mi mente a que se concreten. Y esto es algo eminentemente práctico, eso no es una alarma mía, es algo eminentemente práctico y no lo voy a cambiar porque es parte de mi organización. Entonces, el coach, a diferencia de un psicoterapeuta o un psicólogo, eh, no va a trabajar con situaciones de patología. Ustedes dicen, claro, pero el TDAH es un desorden, es una condición neurobiológica, claro, pero lo que trabaja el coach en ese momento con su coachee, que es la persona que busca este coaching, es cómo superar ciertas dificultades en lo cotidiano que presenta el TDAH por su ejecución. Entonces, me pareció interesante, ¿no? Y me parece que les interesa mucho qué hace un coach, por ejemplo. Y coachee le vamos a llamar a la persona, no es un paciente, y también se lo llaman clientes, pero el coachee es la persona que va a trabajar con un coach. Y el que va a decidir qué trabaja es el coachee. Es decir, no viene un coach a decidir por dónde arrancar, qué es lo que hace, y el coach no decide, el coach pregunta, ¿sí? Genera esas preguntas que van a llevar a que la persona, ese coachee, pueda buscar en su interior, relacionarse consigo mismo, con las características que tiene. Por lo tanto, es una guía, es alguien que nos va a ir acompañando en ese proceso. Por eso es como el coach que podés tener en un gimnasio, que te acompaña mientras vas haciendo ejercicios, monitorea cómo lo haces y a lo sumo, en esa posición, un coach ontológico no va a corregirte, pero sí va a generar una pregunta, seguramente. A veces hay preguntas muy poderosas para hacernos que nos hacen cambiar cómo estábamos contándonos lo que nos sucede. Entonces, a mí me encanta el coaching como herramienta, como estrategia, porque nos permite que la persona desarrolle sus propios recursos. Lo voy a repetir mil veces y no me voy a cansar y creo que lo voy a seguir insistiendo. No existe una aplicación, no existe un programa de estrategias que pueda cubrir tu necesidad. No existe. O sea, te bajaste un sistema. El único sistema que va a servirte es el que diseñes pensando en tu funcionamiento. Por lo tanto, lo que serviría en todo caso es que alguien te invite a entender el TDAH, a poder entender la génesis de tus síntomas o de las disfunciones para que vos diseñes qué es lo que necesitas. Es sumamente importante porque desde ese lugar es que vamos a poder generar cambios. Entonces, un coach que no solamente hace preguntas y le pregunta al coachee qué quiere trabajar, va a preguntarle por qué creo, ¿no? O sea, ¿qué cree que pasa que no pudo hacer esto solo? ¿Cuáles son los intentos de solución que tuvo? La terapia sistémica se parece muchísimo o utiliza muchos de los recursos del coaching porque las dos están basadas en teorías de comunicación. Y sabemos que eso es sumamente importante. En mi formación también fue importante. Pero sabemos la importancia del lenguaje porque todo el tiempo nuestro lenguaje va a crear una realidad. Es decir, si yo me digo, ¿para qué voy a estudiar si me va a ir mal? Probablemente no tenga ni motivación ni la iniciativa necesaria, ¿no? En cambio, si yo empiezo a decir, yo quiero estudiar, me gustaría saber cómo hacerlo, tal vez voy a ser más proactivo. Entonces, tenemos que habituarnos a entender cómo nos hablamos. Y ahí entra mucho el desafío de tu coach, que puede ir no solamente escribiendo, anotando, percibiendo cómo te dirigís a vos mismo o a las situaciones, cómo te contás tu historia, para que la cuentes de otra forma.
Vamos a medir resultados. La terapia cognitivo-conductual tiene bastante de esto, la terapia sistémica mucho más, porque va por un objetivo concreto que tiene que ser mensurable, ¿no? Si vos quisieras estudiar, ¿qué significaría estudiar, no? Haber leído un capítulo, eso no es estudiar. Haber podido leer un capítulo completo, haber hecho un resumen y poder entender eso y tener un diagrama, por ahí eso es, y recordarlo con más precisión para que nosotros podamos ver el avance. Y eso es algo tangible en el coaching. Y es tan importante con una persona que tiene TDAH, porque las terapias, si no lo que hacen, y es lo que yo veo muy frecuentemente cuando el terapeuta no conoce demasiado del TDAH, hay terapeutas que están muy bien formados en esto, eh, un paciente permanentemente va a tener cosas que contar, porque todo el tiempo va a estar ocupado y va a haber mil cosas que pueden ser todas interesantes, pero va a abrir distintos temas en la terapia y se va a perder. Y nosotros no podemos dejar que eso suceda, porque ese es su sistema de funcionamiento, lo tenemos que acotar y eso me parece que es muy claro cuando alguien cambia el tema, el coach le va a decir, estábamos trabajando cómo hacer para manejar mejor el tiempo. ¿Me estás contando esto? ¿Vos querés ahora cambiar el tema? ¿Querés cambiar de objetivo? Eso no lo va a hacer la terapia. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con psicoterapia versus coaching, no, muchas veces no tenemos que hacer estas distinciones. Muchos pacientes necesitan empezar por coaching para poder llegar a terapia, porque no pueden organizar lo básico y no, si no, no van a poder sostener una terapia. Muchas veces esto ninguno de los dos lo podemos hacer si no empezó con la medicación. Por lo tanto, de nuevo, insisto, no hay un tratamiento que sea universal para una persona con TDAH. Hay un tratamiento personalizado, son todos trajes a medida. Por eso es tan difícil trabajar en déficit de atención en el adulto, porque es un trabajo a mano y con cada cliente, con cada paciente, y es un trabajo que nos lleva montones de desafíos, porque saben que la primera característica que tiene una persona adulta, y sobre todo adulto, el niño trabajamos con los padres también, ¿no? Con TDAH, es que las mismas características del trastorno conspiran con lo que estamos buscando. Es decir, si una persona miente como parte de su búsqueda de evitar consecuencias, que es muy común, en adultos también, muy común, y mienten por qué no llegaron a tiempo, y mienten por qué no tienen para pagar, y mienten acerca de que sí fueron a hacer algo que no lo hicieron. Una persona con TDAH miente por vergüenza, miente porque se siente humillado por no poder hacer las cosas que tiene o que dijo que iba a hacer. ¿Sí? No miente porque es un psicópata, no miente porque tiene un trastorno de personalidad, que puede tener, pero no miente por eso. Entonces, es importante entender qué vamos a hacer nosotros cuando nos demos cuenta que ese paciente nos puso una excusa o una mentira o está postergando con nosotros. Porque esos son todos síntomas del TDAH. Cuando un paciente que tenía horario llega tarde, ¿qué hacemos con eso? Sistemáticamente llega tarde, vamos a tener que acompañar a esa persona, en este caso al coachee, a entender que tal vez no sea el mejor horario el que eligió, porque hay muchas cosas y se está perdiendo ese horario y no nos sirve que venga como para hacer checklist y vine 15 minutos. Entonces, tanto coach como terapeuta, que siempre digo cognitivo-conductual, que sepa DBT, que sepa terapias que tengan este tipo de formato, nos ayuda a saber que el terapeuta conoce muy bien cómo funciona el TDAH. No nos sirve que no tenga formación en TDAH. Haga lo que haga, no nos sirve. Por eso digo, ¿quién es el mejor? El que sepa mucho de TDAH. Es decir, que entienda mi funcionamiento, porque cuando una persona escucha en el consultorio esto sistemático, tiene que parar y decir, "Che, me parece que acá no está trabajando bien, supongan la medicación, porque esta persona no se puede levantar ninguna mañana. Entonces así tenemos equipo y entonces un terapeuta puede conectar con el psiquiatra y decir, ¿está pasando algo? Y así vamos a indagar juntos. Es muy importante que tengamos muy claro que los objetivos los diseñamos en conjunto, pero que los elige la persona que viene a pedirnos ayuda, no nosotros. Entonces, me parece súper importante trabajar en medir resultados y en hacer que las cosas se vean, porque cuando una persona que tiene TDAH ve que avanza, es el mejor motor, es la mejor motivación ver avance.
Y vemos avance cuando la persona se adueña de esto, ¿no? Yo he visto un montón de pacientes que les dan cursos de organización, que los llenan de, o les abren la computadora y les arman un calendario. ¿Qué saben cuál es el calendario que les sirve más? Empecemos por el papel, empecemos por entender qué le pasa, por qué no puede anotar o cumplir con lo que anota. ¿Por qué vamos a utilizar para todos lo mismo? ¿Vamos a usar el mismo template para todos? No, no es así. Entonces después nos vemos con que, ¿saben qué pasa? El paciente siente que fracasó de nuevo y que es su culpa, que no sirve, y no, fracasó el tratamiento que le propusieron, no fracasó de nuevo. Y es tanta la sensibilización que tenemos las personas con TDAH ante un fracaso que no está bueno, no es terapéutico que lo llevemos a fracasar porque nosotros no estamos haciendo lo correcto. Entonces, si sos terapeuta, amigate con el coaching porque somos equipo y el coaching está probadísimo que es una herramienta fundamental en la persona con TDAH adulto. Amigate con quien es una organización, quien hace professional organizer, son organizadores profesionales. Amigate con distintos tipos de enfoque terapéutico y animate a hacer cosas diferentes, porque nosotros estamos entendiendo una discapacidad prácticamente. Que una persona aprenda a organizarse implica que sostenga ese orden, no que haga una maratón divina, tipo Mary Kondo y después nada, no lo pueda sostener. Entonces, no son tips, no son tips, no son cosas estandarizadas, no tenés que irte a comprar, a colombrar un montón de containers. Sí, está bien, pero yo te tengo que explicar, ¿vos entendés para qué es ese container? Es para que las cosas no se nos desordenen porque están contenidas. Pero tal vez no te sirva esa de plástico porque no lo vas a usar porque es demasiado grande. Entonces tendríamos que entender la dinámica del TDAH, de que si las cosas no son visibles y que no las tenemos en el lugar donde las vamos a necesitar y no son fáciles de guardar o de ubicar, no las vamos a usar. Entonces puede quedar muy bonito en un estante, varias cajas allá arriba, pero si tengo que poner una escalera no las voy a guardar. Entonces, entendamos que todo lo que hacemos en el trabajo es lo que el paciente necesita, lo que el cliente va demandando. A veces tenemos que hacer algo muy simple, tenemos que ayudarlo a cubrir hábitos básicos, dormir, comer, asearse, tener sus cuidados personales, lograr despertarse a tiempo para ir a trabajar, lograr manejar sus emociones. Y probablemente lo tengamos que hacer en equipo, pero no podemos hacer lo mismo que con los chicos, que no estoy de acuerdo, que tengan más turnos o médicos o de sesiones que de tiempo para disfrutar, porque tampoco está bueno. Es como certificar que están rotos. Entonces, nada mejor que ayudar a una persona con TDAH, que es lo que voy a hacer el coaching, a que entienda cómo funciona para que a partir de ahí diseñe sus propias estrategias. Yo soy feliz cuando un paciente no viene más, cuando logró establecer sus propios, solucionar sus propios problemas y solo viene a hacer sus controles farmacológicos. Porque eso quiere decir que funcionó el sistema de generarlos independientes. Entendieron cómo es su disfunción y desarrollaron un montón de rampas, como yo les digo. Estas rampas que significa para mí el diseñar una estrategia frente a un obstáculo. Mi papá hacía eso en mi vida siempre. Como me iba a olvidar las llaves, ponía un gancho al lado de la puerta. Era ahí visible. Como perdía mis cosas, ataba las cosas a mis mochilas. Y lo sigo haciendo, porque es una gran manera de encontrarlas y de no perderlas. Y cuando no lo hago, las pierdo. Porque yo no voy a perder mi TDAH va a seguir estando en situaciones de estrés peor. Pero si yo encontré un sistema que me funciona, probablemente no lo cambie. Ahora, el sistema es tuyo, te adueñaste de ese sistema y tenés que hacerlo. Si el sistema te lo prestó alguien, lo copiaste, viste una aplicación, viste un reel y dijeron, qué bueno, no, tenés que probarlo. Esto es como nuestros zapatos, tenés que caminarlos. Me va a mí porque si no me va no sirve. Para mí tiene que ser cómodo, tiene que ser simple, tiene que ser visible. Y esos son mis criterios. Yo no voy a poder ir en contra de esa esencia que es mía. Entonces nada complicado me va a funcionar, lo voy a abandonar. Entonces el coach va a entender cómo funcionamos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nos va a ayudar haciendo preguntas, no dando respuestas. Y es un hábito tremendamente feo, sobre todo lo escucho muchas veces en
pacientes en psicoterapia, más que nada psicoanalítica, en donde vienen con respuestas. Lo que pasa es que yo no puedo hacer esto porque elegí la pareja igual a mi padre. ¿Y quién te lo dijo? ¿Y eso por qué? No estás tan seguro. Y aparte de eso, ¿para qué me sirve esa información? Si no me permite a mí cambiar. En cambio digo, che, evidentemente me siento muy cómoda cuando estoy en estas estructuras, que otro me abastezca, que otro solucione mis problemas, y esto por otro lado me genera mucha dependencia. Quisiera no ser dependiente, fenómeno. Pero si es como tu padre, tu tío abuelo, no importa, no nos ayuda. ¿Para qué tenemos esa inspiración? ¿No? A veces suena muy bonito las interpretaciones, pueden ser muy eruditas, sobre todo para los terapeutas psicoanalíticos, no le gusta que digamos terapeutas, para los psicoanalistas, pero no sirven para generar cambios. No sirven para generar cambios. Son pocos los casos en que nos sirve el psicoanálisis, ¿sí? Porque hasta en traumas complejos es otra la estrategia de terapia. Entonces, pregúntate esto, no deseches cosas por no saber, pero no te quedes con cosas que no permiten tu cambio. Salí de ese espacio terapéutico si vos no podés cambiar. Y no es hablar mal de un terapeuta. Ese terapeuta tiene pocas herramientas, tiene que adquirir tantas herramientas como pacientes tenga. A ver, yo no puedo solo tener un martillo, todo van a ser clavos. Entonces yo tendría que tener una formación bastante amplia o derivar a mis pacientes, que es lo que hago, a distintos enfoques si yo no tengo esa formación. El coaching es muy, pero muy bueno. La diferencia es que tenés que tener a alguien bien formado, que sí esté federado, porque eso es una posibilidad que nos dice que esta persona, la ICF, es una de las asociaciones que puede federar, y que eso nos da una garantía, por lo menos, de formación y de tiempo que viene entrenando. Y por supuesto, vos sos el que tiene el criterio de elección. Si avanzás y si funcionás y si mejorás aquello por lo que fuiste, podés seguir. No te olvides que necesitamos aprender a funcionar solos, no depender de nadie. Pero hoy hablamos de coaching. Un beso. Chau, chau.